Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D en una semana con mucha información, no solo económica, política, judicial, ¿sí? Y donde han ocurrido, sobre todo en las últimas horas, algunos eventos un poco raros, ¿sí? Y violentos de alguna forma, de los cuales en algún caso me tocó estar medio como protagonista, así que ahora alguna cuestión podemos comentar. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa. Señores, lo mencionó Agustín, hay dos temas judiciales que están haciendo ruido en los medios. Obviamente no lo vamos a evadir bajo ningún concepto. Por un lado, el tema de los cuadernos y por otro lado, el tema de los aportantes truchos de Cambiemos, ¿sí? Pero sin embargo, los hechos económicos siguen sucediendo y de manera negativa. Digo, siguen sucediendo y de manera negativa, me imagino, Agustín, por ejemplo, las reservas del Banco Central que cada vez se van más, ¿no? Tal cual, siguen cayendo reservas. Acordate que el Banco Central inauguró un esquema de venta de dólares a partir del ingreso de los dólares del Fondo Monetario Internacional, donde anunció que se iba a ir desprendiendo de a 100 millones de dólares por día. Hubo un cambio en el día de ayer que vamos a aclarar, porque yo veo que se habló de todo un poco, entre otras cosas se habló de cepo. Sí, si me permitís, algunos medios utilizaron la palabra cepo. A ver, aclarar a la gente si este tema de bajar ese monto que liquidaba, que vendería el Banco Central diariamente, al reducirse, se trata de un cepo. No, por eso, nada que ver, digo, porque se habló de restringir la venta de dólares al público, que es una forma de cepo. No, esto es otra cosa, que de todas formas tiene un trasfondo negativo, que te voy a contar cuál es. La decisión, para que se entienda claramente, es: el Banco Central iba vendiendo 100 millones de dólares por día, según lo acordado, con la mitad de lo que ingresó del Fondo Monetario Internacional, 7.500 millones de dólares, con lo cual uno hacía la cuenta, en 75 días hábiles se agotaban esos recursos. ¿Para qué se usan los pesos de la venta de esos dólares? Para financiar el déficit fiscal, ¿sí? Tiene que ver con la diferencia entre lo que gasta y lo que recauda el sector público, que es en pesos. De paso, esa venta de dólares ayudaba a contener en el mercado cambiario que el dólar no siguiera subiendo. Bien, ahora, la noticia que se dio a conocer en un comunicado del Ministerio de Hacienda a partir del día de ayer es que se modifica ese monto y en vez de 100 millones se van a pasar a vender 75 millones de dólares por día y a partir de la semana que viene 50 millones de dólares por día. Es decir, de alguna forma se extiende el plazo, ¿sí? Es decir, el Banco Central va a tardar más tiempo en deshacerse de esos famosos 7.500 millones de dólares si es que se cumple el cronograma con los 50 millones diarios. ¿Cuál es la mala noticia que te digo atrás de esto para vos que nos estás mirando del otro lado y te preocupa la suba de precios, te preocupa que no te alcanza el sueldo, que vas al supermercado, que los precios están cada vez más altos? Que atrás de esta restricción y esta menor venta de dólares, muy probablemente lo que el gobierno esté buscando es que nuevamente empiece a subir el precio del dólar. ¿Por qué? El último mes llegó Luis Caputo como un funcionario nuevo al Banco Central en el medio de una corrida cambiaria, quiso ponerle un pie encima al dólar y demostrar que él lo calmaba. Lo logró, venimos de un mes de calma en el mercado cambiario. Ahora, como la inflación sigue disparada,
El problema, y te lo contamos acá en el programa, es que eso genera atraso cambiario. La inflación sube por encima de lo que se devalúa el peso, te va generando atraso cambiario. Y eso te genera una complicación en el frente externo, que es una de las cuestiones que tenés que arreglar para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, porque si no los dólares no alcanzan. Entonces, se necesita que el dólar se acomode y vaya subiendo al ritmo al cual suben los precios, que está bastante disparado, la inflación está bastante disparada. Con lo cual, el trasfondo de esta medida es que empiece nuevamente una tendencia alcista en el dólar. No vamos a alarmar, no te digo que vamos a las semanas de corrida esa donde el dólar subía 1 peso por día, 2 pesos por día, no. Pero vuelve otra vez a partir de ahora, y es intención del gobierno que esto sea así, una suba del dólar más sostenida que lo que fue la estabilidad del último mes. Parece también, Agustín, que hubo una serie de operadores que con esta estabilidad del dólar ganaron mucha plata haciendo el carry trade, ¿no? Sí, tal cual, porque tenés una economía, acá te lo venimos contando, con tasas de interés en las nubes, ¿sí? Fijadas por el Banco Central y las LEVAX en niveles de 46-47%, de ahí para arriba tasas de interés astronómicas, y eso genera un gran negocio a la renta financiera. Imagínate estar apostando a una tasa de interés del 46-47% con el dólar estable. En un mes ganás anualizadamente una tasa de interés del 47% en dólares. Es una locura. En el mundo tenés que inmovilizar la plata 40 años para tener esa rentabilidad. Motivo por el cual, digo, se genera esta transferencia de recursos que acá en el programa te venimos contando y te venimos advirtiendo que es consecuencia de la tasa alta. Con esas tasas tan altas hay un grupo concentrado de fuerte poder económico que gana y gana mucho. El resto de la sociedad pierde. Entre ellos las pequeñas y medianas empresas. Ni que hablar. Que vamos a hablar de eso. Que para financiar capital de trabajo enfrentan tasas de por encima del 100%, por ejemplo. Señores, hablando de precios, a ver, el subte, yo sé que este programa se ve en todo el país y demás, pero el subte tuvieron una medida cautelar, esa medida cautelar la apeló el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aumenta un 66%. A ver si pueden registrar, 66% de aumento del subte. A 12,50. A 12,50. Entonces, realmente, y para los que nos ven en el interior del país y nos siguen, mucha gente para trabajar en algún lugar de la provincia o de la capital federal tienen 2 horas de viaje. De alguna manera, para que no parezca que solamente vamos a hablar de eso. Sin embargo, también vamos a hablar del aumento promedio del gas. Según Javier Iguacel, el aumento promedio del gas es el 24,4%, ¿sí? Pero va variando de acuerdo, le bajó a las distribuidoras, y para la pequeña y mediana empresa, de acuerdo a una escala de consumo de gas, va variando entre el 20 y el 28%. No les quiero complicar con la tabla porque la misma tabla se va a aplicar para el aumento de la luz. Pero el gas, las facturas la van a ver en el mes de agosto y septiembre. Mientras que la luz, este aumento que se va a producir ahora, también de un 23 a un 28%, y me refiero a la luz, la factura la van a visualizar en el mes de octubre. O sea, de pronto se pueden quedar tranquilos porque presumen que no aumente, y en octubre le va a llegar el regalito con este aumento. Y mientras tanto, siempre en cualquier proceso de negociación, ¿sí?, la variable de ajuste terminan siendo los salarios. Y los salarios, a ver, es una cuestión de redistribución. Los salarios terminan el que va a comprar un negocio, el que va a comprar a la farmacia, el que va a comprar a distintos comercios del país cuando cae el consumo. Sí, y eso hace que la economía ingrese en una espiral y en una dinámica de círculo vicioso. Nosotros lo venimos diciendo acá en el programa, y hubo un dato ayer que ratifica esto que nosotros te venimos contando. Se dio a conocer la recaudación fiscal, lo que recauda el Estado a través de los impuestos. Sí, ese tema lo estamos sometiendo, sí señor. Aumentó en relación al mismo mes, o sea, a julio del año pasado, un 24,8%, la recaudación nominal en pesos. El tema es que para el mismo periodo la inflación oficial fue 29,5%, es decir que en términos reales la recaudación cayó alrededor de 5 puntos porcentuales. Eso es la representación de lo que te venimos contando. Cuando la economía entra en esa dinámica recesiva, cuando cae el consumo, como vos decías, porque pierden poder adquisitivo los salarios, y entonces empieza a achicarse, a caer la actividad, a perderse empleo, menos actividad en los comercios, eso te lleva a tener menos recaudación. Y el problema es que esa menor recaudación te genera más déficit fiscal, y la solución que hoy encara el gobierno en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es? La de intentar corregir ese déficit recortando el gasto. Y ese recorte del gasto es más recesivo, y ahí entras en ese círculo vicioso que a medida que pasa el tiempo se hace cada vez peor, más difícil de recortar,
y que nos afecta negativamente a todos, ¿no? En otro programa habíamos planteado la cuarta D, la economía 4D, la cuarta D es la dimensión social de la economía, y la dimensión social de la economía, principalmente el eje son los trabajadores, son los jubilados, y es la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y habíamos mencionado cuando ocurrió lo de Telam, una patología, ¿sí?, que es la insensibilidad congénita al dolor. O sea, no tienen dolor cuando se producen despidos de personas que, por ejemplo, padecen cáncer, ¿sí? No hay dolor, parece que no hay dolor, se maneja todo como un número, cuando de pronto en el mismo trabajo está un matrimonio, o sea, se queda todo el núcleo familiar sin laburo. Bueno, y vemos cómo de alguna manera se manejan los ajustes como números. ¿Cómo se manejan los números? Como si fueran cabezas de ganado que van al matadero. Pero si alguno dice, bueno, estás haciendo, Gustavo, algún tipo de apología y no comparto, yo les pido, es muy cortito, un video de 38 segundos de Luis Malvido, el actual presidente de la Línea Argentina, bajo una charla que dio el rol de CEO, del CEO, y fíjense cómo habla y cómo se dirige y cómo goza de los despidos. ¿Lo escuchamos? A mí me pasó muchas veces llegar a una empresa y que no necesariamente los que estaban ahí eran telefónicos, digamos. Entonces, lo que me tenía que asegurar era que esa gente me iba a seguir la historia que teníamos que crear juntos. Y muchas veces me tocó decir, bueno, detectar rápidamente quién iba a seguir conmigo y quién no iba a seguir conmigo. No importaba tanto si era el más capaz o el menos capaz. El más capaz, si no está comprometido y no sigue, y no es parte de la comunicación y no está comprometido, desaparece. Por tanto, no está escrito, porque no me gusta escribirlo, pero cuando yo llegué a Venezuela, 20 directores y vicepresidentes volaron la primera semana. Era un takeover, era distinto. La empresa no era nuestra, era de Belsao. Pero a partir de ahí, todo el mundo sabía quién mandaba. Yo siempre digo esto, y lo digo en otros ámbitos, lo voy a decir acá porque somos pocos. En la naturaleza esto ocurre. Cuando un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría. Y en las empresas eso pasa. Y si no pasa, explota. Porque siempre habrá conspiraciones por detrás que hará que la historia se caiga. Tal vez soy demasiado práctico y demasiado rudo. Bueno, a ver, palabras desaparece, volaron, naturaleza, leones. Señores, Me gusta porque hablaba ahí porque eran pocos. me imagino, disculpen, vamos a hacer un pequeño chascarrillo acá. El que filmó seguro que fue a la hoguera, ¿no? Porque está apareciendo en los medios. Pero acá te marca la naturaleza, porque así ven como tienen... A ver, hoy tenemos en la mesa de invitados la presidenta de la COFA, pero ¿cómo maneja el gran grupo Farmacito y los grupos monopólicos? Hacen un mapa, ponen los puntitos y dicen, esta farmacia tiene que desaparecer, esta tiene que desaparecer para poder tener el consumo de esa región. Así es el geomarketing. Y también le aclaro a los neoliberales que Francia, en los supermercados, puso marco regulatorio para decir, oh, cuidado, las grandes superficies le quitan trabajo a las pequeñas y quitan mano de obra. Pero vamos a otro tema, la naturaleza. Todos los programas que venimos acá, venimos hablando de la lista de despidos y demás. Entonces algunos compran el discurso que el Estado es demasiado grande y que hay que echar gente del Estado. Y pasamos en el programa anterior, 5.900 trabajadores de la industria. A ver, ustedes lo escuchan a Agustín Datelis y escuchan al gobierno cuando habla de déficit fiscal, me imagino, el trabajador de la industria es el que tiene que producir más para poder pagar la deuda, ¿no? Sí, tal cual, es así. Por eso hablábamos recién de esta dinámica del círculo vicioso en la cual termina ingresando la economía y al final del camino nos perjudica a todos. ¿Querés, con este tema que planteaste, el video me parece un buen disparador para arrancar con el living, muy cortito antes de arrancar con los invitados? Sí. Te cuento lo que dice... Vamos a contar lo que dijiste en la apertura, si te parece. Sí, muy cortita. Lo del día ayer, ¿vos tuviste el C5N? ¿Vos tuviste el C5N? ¿Hubo una amenaza de bomba? Sí, uno de nuestros invitados de esta noche, ahora vamos a hablar con él, te voy a contar quién es. Bueno, está acá en el living con nosotros, Hugo Moyano. Huguito, le dicen algunos Moyano porque van a pensar que es Hugo. Estuvo conmigo también invitado en el programa de Gustavo Silvestre ayer a la noche en C5N y cuando estábamos empezando en un formato normal, lo único que cambiaba era que Gustavo no estaba como siempre conduciendo, sino que había ido a cubrir, a hacer un móvil en vivo al ND Ateneo, donde iban a pasar la película por el año de
la desaparición de Santiago Maldonado. Ahí lo que ocurrió fue un evento donde apareció un grupo con piedras y con objetos contundentes que rompieron todas las puertas de blindex de la entrada del teatro en el momento en que Gustavo estaba haciendo una nota a Víctor Heredia, y eso despertó, bueno, toda una situación muy compleja ahí en el lugar, corridas y algunas cosas, bueno, muchas se vieron al aire. Y lo que ocurrió es que en paralelo ocurrieron hechos de violencia en Plaza de Mayo, con persecuciones policiales, detenidos, mucha violencia ahí en Plaza de Mayo en paralelo, y al mismo tiempo, mientras nosotros estábamos en vivo haciendo el programa C5N, ocurrió una amenaza de bomba en el canal. La policía que llegó quiso desalojar el canal y sacarnos del aire, cosa que hubo una resistencia, incluso entre quienes estábamos como invitados, que decidimos no salir de ahí. Al poco tiempo la policía decidió rastrear y hacer un chequeo, un peinado, como le dicen, del canal para ver si encontraban algo, con todos adentro y con nosotros haciendo el programa al aire. Bueno, una serie de eventos que llama la atención cómo se dieron en coordinación y cómo generaron una noche bastante compleja, donde íbamos a hablar, entre otras cosas, de economía. Por eso yo había ido para poder explicar un poco todo esto que está pasando, los datos que salieron ayer, los tarifazos. Y terminaron hablando del trotil. Terminamos hablando, sí, de la rotura, de la violencia, de esto, del otro, bueno, qué sé yo, temas que habrá que investigar, ¿no? Señores, ustedes saben que desde que ganó legítimamente, me refiero Cambiemos, el año pasado, más allá que vamos a abordar el tema de los aportantes también, truchos, ficticios, y quienes aportan a la campaña y que después pareciera que tienen beneficios, el gobierno salió, el presidente de la Nación salió principalmente contra los gremios, con datos como es un país que tiene una alta tasa de sindicalización. Recordemos que nuestro país no es igual que Chile, hay distintas actividades y por actividad hay sindicatos, primer punto. Por otro lado, que tiene muchas obras sociales, aclaramos que nuestro país tiene un sistema de salud diferente a otros, público, privado y seguridad social, ¿sí? Una característica diferente. Y el tercer elemento es cómo se persiguen a los gremios. Por ejemplo, vamos a los metrodelegados. Uno puede tener una mala visión, pucha, tengo que viajar en subte y no pude viajar. Pero sin embargo, los metrodelegados dijeron, hace 2 años, estas 40 unidades que se compraron, las prohibieron en España porque eran cancerígenas. Y eso fue un paro. Y cuando hablamos de paro, no hay paros VIP y paros no VIP. ¿Qué quiero decir con esto? En Barcelona, en Madrid, hicieron un paro los taxistas por Uber y cortaron las calles. Con esto no hago apología de los paros, pero de alguna manera en el discurso tenemos instalado de que los paros que se hacen son todos malos per se. ¿Y esto qué voy con el tema de las movilizaciones? En Alemania, ¿sí? Economías neoliberales hicieron paro también para la reducción de la jornada laboral. Y bueno, se sigue avanzando, entonces presos, allanamientos y las multas. Y entramos en este escenario de las multas. La reciente, la última, es a Baradel por 600 millones de pesos y la multa a camioneros. Entonces el gobierno tiene marcado, estos son mis adversarios, lo escucharon a Malvido y con esa filosofía es de la forma que piensan, de alguna manera, correr de escena a los adversarios. Ahora sí, presentamos a los invitados. Dale, presentamos a los invitados. De todos los temas que estuvimos hablando vamos a hablar. También del tema de aportantes truchos que venimos tocando ya desde la semana pasada y lo que ocurrió en la campaña, que bueno, ya te estuvimos contando. Hoy tenemos, y aprovecho para empezar a presentar a los invitados por acá, a Karen Arrúa, que es expresidenta de la Juventud Pro, ¿sí? Gracias por estar acá esta noche con nosotros. Sigo con los invitados. Hugo Antonio Moyano, antes dije Huguito, pero el nombre correcto es Hugo Antonio Moyano, abogado y apoderado del gremio de camioneros. Vamos a estar hablando de esto y en el otro al bueno, del ya vamos a estudio. presentar primero a Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, una mujer de mucho fuste que está luchando, estás luchando, obviamente, con toda la institución atrás, contra poderes económicos muy poderosos, ¿no? Y bueno, casualmente nos enteramos hoy que, bueno, se conocían profesionalmente hablando, pero nos acompaña el senador provincial de Junín, por el Frente para la Victoria, Gustavo Traverso. Gracias por estar acá en el programa. Bueno, así que vamos a estar hablando de todos estos temas que venimos tocando, pero vamos a arrancar porque vos hablabas de multas, de sindicatos, el tema de la persecución laboral, la persecución sindical, y parece que hay paros que los medios de comunicación justifican y otros que no, ¿no es cierto? Así que bueno, te damos pie a vos. Sí, ¿cómo están? Gustavo, Agustín. Sí, vos le diste el marco que es realmente la lectura que hay que darle a todo esto, ¿no?
Puntualmente estamos hablando de una multa ilegal, multimillonaria, exorbitante, que no tiene precedente ni registro en la historia ni de nuestro país ni del mundo. Pero la única forma de leerlo esto es en clave política. O sea, el ataque este que se está produciendo no es casual, sino que es un ataque ni tampoco a Hugo Moyano, es al sindicalismo, también lo vemos con los docentes, al movimiento obrero en su conjunto y a todos los sectores sociales, políticos que se opongan a estas medidas de ajuste, a estas medidas que van contra todo el pueblo argentino. Y bueno, en el caso de camioneros, para hacerlo, han violado todas las normas de fondo, todas las normas procedimentales posibles, habidas y por haber. Y bueno, y ya que estaban hablando de esta cuestión judicial en esta última semana, también con respecto a la multa se abre un pequeño capítulo judicial en la que el gobierno parece que encontró un juez, algo muy extraño porque bueno, la Justicia Nacional del Trabajo, los jueces están justamente formados en los principios laborales para proteger a los más débiles, ¿no? Pero encontraron un juez que en 24 horas procedió a un embargo preventivo sobre las cuentas de Quiero aclarar algo. En 24 horas. Sí, sí, sí. José Ignacio Ramonet. No, yo decía en principio jurídico, indubio pro operatio, ¿no? En caso de Sí. duda, el principio jurídico en favor del trabajador, ¿no? En favor O sea, del la trabajador. situación actual del sindicato de camioneros es que están con este embargo encima. Sí, hay un embargo que hasta ahora se materializó solamente una parte de 263 millones, pero el embargo dispuesto por este juez que libró oficios a distintas entidades bancarias es por 1.052 millones de pesos. Más de los y lo 800 hizo de lo que- en 24 horas. Bien, entonces tiempo récord. Primera pregunta, vamos Sí. a la política y vamos a lo técnico de cuánto afecta a los afiliados del gremio y demás. Cuando Jorge Asís, en su análisis, que no es precisamente kirchnerista ni nada por el estilo, no se exterioriza de ningún partido político, dice, este gobierno está más preocupado por lo judicial que por lo político. Está más preocupado por ver cómo maneja los resortes del Poder Judicial. ¿Esto también cabe en este caso? Me parece que es parte de lo mismo, esta guerra judicial, creo que se llama Laufar, en el mundo Laufar. Lo mismo que explicaban en la introducción, ¿no? Esta guerra judicial y mediática, que el verdadero fin es atacar a las representaciones sindicales, políticas y sociales para doblegarlas, para que cambien su rumbo, para callarlas, pero también con otra finalidad superior, quizás, que es tapar la realidad. La realidad de lo que está pasando, exponer, encontrar, polarizar con determinadas representaciones o sectores para tapar lo que está pasando. La semana pasada también ocurrieron otras cosas muy graves aparte de lo judicial. Se le sacó asignaciones familiares a sectores Lo vulnerables. omitimos comentar en la Sí, apertura. se subió el transporte, que bueno, un poco lo están explicando, de colectivos, de trenes. Estamos reconocidos por el propio gobierno en un periodo de recesión, la caída económica de un 5,8%. Bueno, creo que esto judicial forma parte también de una estrategia política que no se da solamente en nuestro país, se da en el mundo. Además, Camioneros, disculpame, pero digo, Sí. ¿ustedes creen que es represalia? Digo, Camioneros, por ejemplo, demostró una fortaleza el 21 de febrero con una gran convocatoria que hizo, muy masiva en la calle. Después fue el sindicato que rompió el techo famoso del 15% y que logró acordar un 25%, cosa que después benefició a otros. Digo, ¿crees que esta postura firme que está teniendo hoy el sindicato de camioneros en defensa de sus trabajadores es lo que está haciendo que el gobierno vaya cada vez con más fuerza contra ustedes con este tipo de No medidas? tenemos ningún tipo de dudas. No tenemos ningún tipo de duda que es así. Vos fijate, vos que conocés bien el tema del Fondo Monetario Internacional y las recetas que baja el fondo, entre esas recetas está la reforma previsional, tributaria y laboral, que tuvo mucha oposición de los gremios. Lamentablemente la previsional y la tributaria con mucho costo político se aprobaron, pero la laboral fue frenada. Porque hubieron organizaciones que resistieron, entre las que se destacó Camioneros y la figura de Pablo Moyano, creo que fue, no es por hacer autorreferencia, ¿no? Pero fue central cuando dijo que no se produjera otra Banelco en nuestro país. Eso fue central y eso le dolió, pero muchísimo al gobierno en general y en particular al ministro Jorge Triaca. Sí. Ese hecho fue el disparador también de estas denuncias penales, judiciales, de personajes políticos que, bueno, no vale ni la pena nombrar. Si te parece, cerramos Sí. como para hablar con el resto de los Sí. invitados. El tema cuando, obviamente que dentro de los Moyanos distintos discursos, ¿sí? ¿A qué voy?
Cuando Hugo Moyano dice, padre, dice, le voy a mandar a los enfermos al ministro de Trabajo. Obviamente hay una explicación, cuántos beneficiarios son de la obra social, quiero aclarar. Recorriendo distintas obras sociales, yo la conozco, recorrido por el interior del país, de hecho Misiones y demás, y sé el servicio de salud que le dan, cuando hablaba de los sistemas de salud. Obviamente, un embargo que son 800 millones de pesos. Sí, casi 810, pero sí, con 810, las cuotas se va más de 1.000 millones. Se va 1.000 millones de pesos. En definitiva, se cortan las prestaciones de salud con ese embargo. Y esto, por más sólida que sea la institución, que Camioneros es muy sólida, imagínate, más de 1.000 millones de pesos, estamos hablando de un presupuesto de municipios, contra una organización sindical. Lógicamente que va a tener repercusión también sobre la salud, porque quizás en general no se sepa, pero por el robo que le hace el Estado a las obras sociales del Fondo Solidario de Redistribución, la mayoría de las obras sociales son deficitarias. Entonces son asistidas por la organización sindical que las administra. Discúlpame, y la gente no sabe lo que es el fondo, bueno, sí. Es complejo explicarlo en televisión, sí. Pero es una caja compensadora, para hacerlo corto, que la tiene que devolver y no la devuelve, ¿es correcto, sí. ¿No es cierto? Un 15% de los aportes van a ese fondo, es para prestaciones especiales, y el Estado muchas veces lo usa para disciplinar y no lo devuelve, pero la repercusión es por esto, porque las obras sociales en su inmensa mayoría son deficitarias, por el carácter solidario que tienen que igualmente cumplir con las prestaciones y son asistidas por la organización sindical. Imagínate más de 1.000 millones de pesos, lógicamente repercute. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos ahora... Sí, vamos a un pequeño corte y continuamos. Vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.